Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo 21 del cuarto Evangelio se considera una especie de epílogo a los 20 apartados previos, en clave eclesiológica. Es un añadido posterior, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Uno termina el capítulo 20, donde el autor pues dice que terminó y vuelve a arrancar una historia nueva. Como para cerrar su narración con broche de oro, este libro presenta una vez más el papel prioritario, o sea, el primado que tiene Pedro en la iglesia naciente. La escena en la que vamos a intentar entrar como un personaje más se desarrolla en el mar de Tiberíades, en el norte. En el de San Juan se llama Tiberíades, en el Marcos se llama el mar de Galilea, porque es la zona norte, la de abajo es Judea, la de arriba es Galilea. En Lucas se le llama el lago de Genesaret. El caso es que está lejos de Jerusalén. Y estamos en el comienzo, vemos a Pedro que lidera incluso la vida cotidiana de los apóstoles. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. La vez pasada, considerando el capítulo 20, veíamos cómo Jesús aparece estando ellos juntos, como que el sitio preferido para Jesús resucitado es en medio de ellos, en medio de la iglesia, en medio de la fraternidad de aquellos apóstoles. Ahora los vemos juntos de nuevo y van a trabajar unidos también. Pedro dice: voy a pescar. Ellos responden: también nosotros vamos contigo. La fuerza de la fraternidad les ayuda a conllevar el dolor de la ausencia física de Jesús. Los exegetas se asombran de que los discípulos que habían sido enviados por Jesús para anunciar el Evangelio a todo el mundo se entretengan en algo aparentemente tan superfluo como salir a pescar de nuevo en su tierra natal. San José María, en cambio, lo ve plenamente lógico. Voy a pescar, dice San Pedro, va a ejercer su trabajo profesional. Las cosas grandes pasan ahí. Es una cosa grande hacer cada día el trabajo ordinario. Esta es la raíz de nuestra ascética. Y los demás le responden: nosotros también vamos contigo. Las cosas grandes pasan ahí, en la vida cotidiana, en el trabajo ordinario. También el ambiente pascual nos recuerda que a Jesucristo lo encontramos vivo en medio de nuestra existencia cotidiana, de nuestro esfuerzo diario por mejorar nuestro trabajo, nuestra pesca habitual. Sin embargo, continúa el relato. Nos imaginamos allí, en aquella barca, en la barca de nuestra vida cotidiana, en la barca de nuestro trabajo ordinario. Dice: aquella noche no cogieron nada. Así es la vida. Hay momentos de gozo y ratos de pena. Hay tiempos de fecundidad y períodos estériles. Además, en este pasaje vemos que cuando pescamos por nuestra cuenta, no recogemos nada. Sin ti, Señor, no hay fruto. Ya nos lo habías dicho antes durante la vida pública. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Incluso lo vemos como representado atmosféricamente. En la oscuridad de su ausencia no hay eficacia. En cambio, con la luz de su compañía, la victoria está asegurada. Al amanecer, después de una noche estéril, de camino a la playa, se encontraron con un personaje que los esperaba desde la orilla y les decía:
muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Una respuesta escueta. Es el relato simple que nos transmite el narrador como viendo la escena desde fuera. Pero ¿qué sucedió en el interior de aquellos hombres? Llevaban una noche de duro bregar, no habían pescado nada y por eso pues tampoco había como mucho ánimo de responder ni de tener mucha conversación. Pero alguno quizá recordaría aquella mañana lejana en el tiempo cuando el Señor le había dicho a Pedro después de una noche como esta que estamos contemplando: guía mar adentro y echen sus redes para la pesca. Cefas, a pesar del cansancio, había obedecido y la pesca fue abundante. Seguramente unos cuantos de los que habían pasado esta noche bregando se habrían hecho la ilusión de que aquella silueta que se intuía en la orilla pudiera ser la de Jesús. Y también de seguro lo reconocieron al escuchar ese llamado: hijos, muchachos, paidaia en griego, paidía, que era una frase con la que él los llamaba ordinariamente. ¿Tienen pescado? Es probable que el más cansado, quizá Pedro, hubiera respondido tal vez de mal humor, impulsivo como era, no. Y eso es lo que transmite el Evangelio. Sin embargo, la respuesta de aquel interlocutor nos sorprende. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Algunos dicen que esto era factible que sucediera sin necesidad pues de cosas extraordinarias, porque alguien desde fuera podía ver el banco de peces que quizá los que estaban en el mar no los veían. Y estos pudieron haber pensado que eso era lo que estaba sucediendo. Echaron la red y no podían sacarla por la multitud de peces. Sin Dios, decíamos, en la oscuridad de la noche de la ausencia divina, no podemos nada. Pero contigo, Señor, en la luz de tu compañía, lo podemos todo. Sobre tu palabra echaré la red, había dicho Pedro en aquella anterior pesca, y había sido abundante el fruto. Cuando tiramos la red hacia donde nos indica el Maestro, son abundantes las cosechas, los frutos, la pesca es amplia y selecta. Esta escena muestra que la pesca estéril es de noche, una condición que se refiere a la lejanía de Dios. En cambio, al amanecer, tú, Señor, te presentas en la orilla, y con esa sencilla palabra de amigos, muchachos, hijos, paidía, los recoge, los anima, los reconforta. En el corazón del discípulo amado, las palabras del Maestro, unidas a la eficacia de su palabra, de su consejo, resonaron. Nos imaginamos ese muchacho, el discípulo al que Jesús amaba, ese Juan, adolescente, fiel, enamorado, y escuchó aquel paidía, esas palabras como había resonado quizá, como había percutido en el corazón de Magdalena su propio nombre al escucharlo pronunciado por los labios del recién resucitado. Nos acordamos el domingo por la mañana, cuando ella pensaba que era un hortelano y él le dice, María, inmediatamente ella lo reconoce, Raboni, yo soy el buen pastor y llamo a las ovejas por su nombre y ellas me oyen y me reconocen mi voz. Aquí Jesús no dice el nombre, dice muchachos, y Juan al ver aquello y experimentar la eficacia de la pesca, inmediatamente cae en la cuenta, porque la apariencia física de Jesús resucitado ya era distinta. Y expone su conclusión a Pedro, que es el que hace cabeza. Es el Señor. Son las pupilas dilatadas por el amor, el reflejo de la fidelidad atenta y delicada que permite reconocer a Jesús, dice don Fernando Cáriz. O San Gregorio de Niza comenta, Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te pedimos una pureza así, que nos permita reconocerte,
también en las encrucijadas de nuestra vida cotidiana. Y San José María agrega, el amor. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó, es el Señor. Jesús, en este tiempo de Pascua, te pedimos que purifiques nuestros corazones, para que escuchemos y sigamos tus palabras. Envía, Señor, tu Espíritu para que limpie la escoria de nuestras miserias. Te lo pedimos ahora. Límpianos en este momento, Señor, mientras hablamos contigo. Enciende nuestro afecto para que podamos verte también de lejos, captar tus delicadezas, sentir ahora sí un cariño firme, con toda la pureza y toda la ternura de un corazón quizá corrompido, pero también acrisolado por un amor renovado, que pueda decir, al percibirte en la distancia, eres tú, Señor. Como decía San José María en México, en el año 70, cuando estuvo allí de romería. Al Señor hay que darle el corazón entero. Jesús no se conforma con medios corazones. Ved si en vuestro corazón hay algún rincón que no es de Dios. El Papa decía en la vigilia pascual pasada, rincones de muerte en nuestro corazón que Jesús viene a resucitar. Ved si hay en vuestro corazón algún rincón que no es de Dios y echad de allí lo que estorbe. Vamos haciendo nuestro examen, le vamos pidiendo luces a Dios, a la luz de la contemplación de ese amor de Juan Evangelista, limpio, puro, fiel, atento, delicado. Miramos nuestro corazón. Mirad que el Señor es celoso, lo quiere todo, todo. Somos suyos del todo, ¿verdad que sí? Ahora te lo decimos, Señor, queremos ser tuyos del todo. Y quien no se vea así, que limpie, que quite, que queme, que raspe, hasta que el corazón quede como un rubí espléndido, por medio del corazón inmaculado de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe. Y es lo que le pedimos al Espíritu Santo, esa purificación, esa limpieza, ese quitar lo que sobra, aunque a veces puede doler, ese quemar, ese raspar, como hace el cirujano, para purificar, para facilitar la cicatrización, la curación, la renovación, la vida nueva. Es el Señor. El discípulo amado lo reconoce. El amor de Juan. Era como una de esas ideas centrales para considerar en esta escena, el amor de Juan. Y pedirle al Señor que nosotros amemos así, que lo reconozcamos de lejos, que nos abra las pupilas con la pureza del corazón. Junto con el amor de Juan se da otra actitud, que es la de Pedro. Cuando Pedro escucha, que sabe cómo es Juan de delicado y sabe que está en la verdad, que aquella silueta que está en la orilla es la del Maestro, la del Señor, se lanza. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ató la túnica y se echó al agua. Diasonumi se dice en griego, y es interesante que ponga ese verbo, porque al final de la escena dirá Jesús, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Está hablando de su muerte en Roma. Cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te ceñirá, sonumi, y te llevará a donde no quieras. Aquí en el versículo 7, Pedro se ciñe, se ata la túnica. En el versículo 18, otro lo ceñirá, otro lo atará. Ahora se ciñe y se echa al mar, más tarde otros lo ceñirán y lo echarán al mar de las fieras. Se ató la túnica y se echó al agua. San José María decía, Pedro es la fe. Juan es el amor, Pedro es la fe. Y se lanza al mar lleno de una audacia de maravilla. Con el amor de Juan y con la fe del Pedro, ¿hasta dónde llegaremos nosotros? Lo que te queremos pedir, Señor, la suma de esas virtudes.
Qué importante es la fe como fundamento de las demás virtudes, de la esperanza, del amor. Pedro es un ejemplo para los cristianos precisamente porque nos queda más cercano. Quizá tenemos la tentación de ver a Juan demasiado bueno, muy santo para compararnos con él, aunque también es cierto que fue corregido por Jesús, porque quiso arrasar un pueblo debido a que no le habían hecho caso a su predicación, o cuando pidió puestos de privilegio para él y su hermano Santiago. En cambio, con Pedro es mucho más fácil identificarse, porque mete más la pata, es más parecido a nosotros en ese sentido, que somos también pecadores. Los evangelios nos muestran que era un hombre impulsivo, fuerte, que traicionó al Señor, no una, sino 3 veces, justo cuando más lo necesitaba. Era un hombre con defectos como nosotros. Así lo describe en Jesús Urteaga, en ese libro tan bueno que se llama Los defectos de los santos, o George Chevrot, en esa especie de biografía que se llama Simón Pedro, que son libros muy buenos para hacer la lectura espiritual. Pedro es pecador, como casi todos los hombres, pero también es un hombre de fe. Se ató la túnica y se lanzó al mar. Y nos sirve de modelo para nuestra fe de hoy. Decíamos que es una virtud fundamental para nuestra vida cristiana, para esas batallas culturales que tenemos que pelear, para poner a Cristo en la cumbre de nuestras actividades de hoy, en la cumbre de este tiempo en el que nos ha tocado en gracia vivir. Y el prelado de la obra, don Fernando, nos decía, hablando de la filiación divina, de que Dios es nuestro Padre, si creemos en la paternidad amorosa de Dios por cada una y por cada uno, sabemos que Él, en lo que nos pide, está nuestra felicidad, aunque humanamente no lo entendamos. El tema de la libertad. Con frecuencia no podemos comprender lo que Dios quiere, pero siempre podemos con su gracia amarlo y ser felices en ese amor. Y cita a San José María, que escribió por ahí en una pequeña homilía: cuando el cristiano vive de fe, con una fe que no es mera palabra, sino realidad de oración personal, cuando el cristiano vive de fe, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior. Es tan importante que nuestra vida de entrega sea libre, porque nos da la gana, con amor, aunque nos cueste, pero nos esforzamos gozosos porque queremos darle alegrías al Señor, manifestación de la fe. Cuando el cristiano vive de fe, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior, en tirarse al mar, en hacer las locuras que haga falta porque sabemos que nos lo pide nuestro amor, nuestro Padre. A la vez, concluye el Padre, abrazar los planes de Dios para nuestra existencia, fiarnos de Él. La virtud de la fe es eso, fiarse de Dios. Implica en muchos casos el esfuerzo por romper con todo aquello que nos aleja de Él. La purificación de la que hablábamos antes. Pedro es lo suficientemente humilde como para confiar en el poder de la misericordia de Dios. Ya lo había experimentado en aquella primera pesca milagrosa, le había pedido al Señor que le perdonara los pecados, que él no era digno, que él era un pecador. Si el capítulo 5 de Lucas comenzaba con el llamado a Pedro para que fuera pescador de hombres, este apartado de Juan termina mostrando su realización en la historia. En San Lucas al comienzo es una promesa, ahora en el final de Juan es la confirmación de lo prometido. En aquella primera pesca a la que nos referíamos antes, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. En cambio ahora, después de la cena pascual que estamos considerando, dirá: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Como que es un arco de misericordia, en el medio del cual ha estado la formación, la enseñanza de Jesús, la experiencia y la conciencia de la propia miseria, del propio pecado, la propia traición, el acoger esa misericordia de Dios para la que lo había preparado Jesús. He rezado por ti al Padre, en contraposición a lo que hizo Judas, que también lo entregó, pero no se arrepintió, al menos por lo que sabemos. Y entonces por eso en esta parte final del Evangelio concluimos considerando
el perdón de Jesús que lo confirma en el primado como papa, el primer cónclave de la historia. Pedro, un poco el evangelista nos hace ver que debe renovar su relación de amor y de fidelidad con Jesús para prepararse de cara a la confirmación de su primado. Descubre qué liberador es saber que Dios nos ama. Qué liberador es el perdón de Dios, que nos permite volver a nosotros mismos y a nuestra verdadera casa, como el hijo pródigo. Así lo comenta don Fernando Caris también. Llama la atención que este tiempo pascual, que consideramos ese triunfo de Cristo, esa gloria de la resurrección, esa vida nueva, se hable una y otra vez del perdón, de la misericordia. En el capítulo anterior, veíamos hace 8 días, envía el Espíritu Santo y a los que perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que se los retengan les quedan retenidos. Se instituye el sacramento de la penitencia. Y en el capítulo 21 vemos que efectivamente Jesucristo perdona a Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le decimos también nosotros cada que nos confesamos como un acto de contrición. Descubre qué liberador es saber que Dios nos ama. De esto el Papa habla mucho, lo insiste una y otra vez. Dios no se cansa de perdonar. Dios es un Padre misericordioso como el del Hijo pródigo. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y este tiempo es una invitación a que no nos cansemos, a que vayamos una y otra vez, a que recomencemos incluso varias veces al día, pero que nuestra lucha ascética sea viva, sea comenzar y recomenzar y un estar procurando pues que cada vez sea más fiel la respuesta, que cada vez sea más duradera la decisión de ser buen hijo suyo, que permanezcamos en gracia, que la defendamos como el mayor tesoro que tenemos, con uñas y dientes, si hiciera falta, huyendo de las ocasiones de pecado, pero sobre todo creciendo en el amor de Dios, como Juan. Es el Señor. Pues la fe de Pedro le permite aprender para siempre las lecciones de Jesús. En la primera faena, en aquel no temas, desde ahora serán hombres los que pescarás, le decía Jesucristo. En esta aparición del resucitado le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Pedro es erigido en pastor de las almas, como Cristo, en el nuevo pastor. Cristo se va al cielo y pastorea a través de sus ministros. Y el Señor quiere que todos seamos un poco pastores. San José María decía, todos somos en la iglesia oveja y pastor. Oveja que obedece a sus pastores, pero al mismo tiempo es pastor de sus hermanos, debe hacer apostolado, debe ayudarle a sus hermanos a avanzar en el camino de la santidad. Acudamos para terminar a la Virgen Santísima, Reina de la Iglesia. Te pedimos que ella nos ayude a revivir en nuestra existencia lo que hemos contemplado en esta escena del Evangelio, a encontrar a Jesús en nuestro trabajo cotidiano, a volver a la pesca. Voy a pescar como Pedro, voy a pescar con Pedro. Encontrar a Jesús en nuestro trabajo de cada día, a acogerlo con el amor de Juan y con la fe de Pedro. Como decía el Papa Francisco en un día como este, en aquella exclamación de San Juan, es el Señor, está todo el entusiasmo de la fe pascual, que está llena de alegría y de asombro, que se opone con fuerza a la confusión, al desaliento, al sentido de impotencia que se había acumulado en el ánimo de los discípulos. La presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas. La oscuridad es vencida por la luz. El trabajo inútil es nuevamente fructuoso y prometedor. El sentido de cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.